Bienvenidos, esto es Construcciones 3A 2021. Vamos con el teórico 4, construcciones en hormigón armado. Continuando con nuestra temática, vamos a ver cómo racionalizamos el proceso constructivo de elementos que se elaboran en hormigón armado. Estos modos constructivos no convencionales, de acuerdo a la clasificación que habíamos visto, uno de los aspectos o parámetros mediante los cuales se clasifican o agrupan por sus características semejantes, podemos decir que es de acuerdo a su lugar de producción. Y podemos identificar aquellos elementos que son elaborados o producidos in situ, otros que son producidos a pie de obra, aquellos que son producidos en el obrador, es decir, en el predio dentro de la obra, y aquellos que son producidos en fábrica o en planta fija. Y en esta instancia abordamos algunas particularidades de estos modos constructivos realizados in situ, y decíamos que se caracterizan por ser realizados en su lugar definitivo de implantación, es decir, en el sitio donde definitivamente va a quedar esa obra. No hay transporte y se utilizan secuencias constructivas que denominamos de tipo lineal, es decir, todas las tareas son realizadas en el mismo lugar y a cada tarea le sucede a continuación otra tarea. Por eso es una producción o una secuencia constructiva de tipo lineal. Hay una sucesión o una continuidad de tareas. Otro de los aspectos u otro de los tipos de producción que vamos a abordar son aquellas que se realizan en fábrica o en planta fija. La producción de estos elementos de la estructura, por ejemplo, losas, partes de la losa, vigas, columnas o tabiques, se realizan íntegramente en una fábrica, es decir, fuera de su lugar de implantación. Para ser implantados o colocados en el sitio necesitan ser transportados y en esa construcción se utilizan secuencias constructivas de tareas que denominamos de tipo simultáneas, es decir, que varias tareas se producen en el mismo tiempo y en diferentes partes en diferentes lugares, pudiéndose producir incluso diferentes partes o elementos constructivos. Para los procesos constructivos que desarrollamos in situ, partimos de una optimización de estos procesos incorporando algunas herramientas de racionalización, como mencionábamos anteriormente, como son la coordinación modular, es decir, la relación de determinadas medidas y el establecimiento de un módulo o una medida patrón repetible. La unificación y tipificación de elementos, es decir, la unificación es establecer un único elemento para igualdad de situaciones. Por ejemplo, a igualdad de dimensiones, unificamos el tipo de vigas. Todas las vigas que tienen la misma dimensión, la misma situación de recibir cargas, se consideran unificadas. Y una etapa o proceso posterior a esa unificación es lo que se denomina la tipificación de elementos, es decir, establecer un tipo de viga.
a la unificación que habíamos realizado de ese elemento viga, hay que fijar todas sus características, es decir, determinamos los anchos, los altos, la cantidad de hormigón, la cuantía de acero, etc. Es decir, determinamos un tipo de viga. También en estas herramientas de racionalización tenemos que verificar qué empleo de materiales y técnicas realizamos, las que sean adecuadas para estos procesos. En estos procesos que mencionábamos en esta instancia, aquellos que se realizan in situ, con estas características que acabo de mencionar, denominamos procesos constructivos tradicionales racionalizados, caracterizados justamente por el empleo de elementos y materiales tradicionales, pero con la incorporación de algunos procesos y técnicas que le confieren la característica de ser racionalizados. Estos procesos necesitan de un fuerte desarrollo en su etapa de diseño o proceso de diseño, lo que en este gráfico que vamos a ver a continuación le llamamos el PD. Para entonces este fuerte desarrollo de la etapa de diseño, el proceso de diseño, es necesario para que el proceso posterior de construcción, el PC, y su mantenimiento sean los adecuados y eficientes para equilibrar estos mecanismos de construcción. El otro proceso que abordamos en esta instancia es el que se realiza en fábrica o en planta fija. Y decíamos que en estos procesos que se realizan en un lugar determinado fuera de la obra, se incorporan herramientas de la racionalización, como son la coordinación modular, el empleo de módulos, como vimos en el proceso de construcción in situ, pero tradicional racionalizado, la unificación y tipificación de elementos y el empleo de materiales y técnicas adecuadas. A estos mínimos aspectos le incorporamos algunos procesos o etapas que son propias de la industria o de la industrialización, en este caso de la industrialización de la construcción, como son la elaboración de prototipos, es decir, la elaboración de un primer modelo que va a servir para verificar control de calidad de lo producido antes de iniciar la producción en serie, es decir, la producción masiva o repetitiva de ciertos elementos. Requerimos transporte para su traslado, necesitamos acopio de esos elementos que trajimos de fábrica en el obrador, es decir, en el predio que disponemos dentro de la obra o próximo al sitio donde vamos a implantar la obra, y hay en todos los casos acciones de montaje, para lo cual, dependiendo de las dimensiones y los elementos elaborados o prefabricados, vamos a necesitar de equipo. Estos procesos constructivos son los denominados industrializados y necesitan, en este caso, un fuerte desarrollo de su proceso de construcción. Entonces, en todo proceso constructivo, independientemente de cuál sea su lugar de producción, debemos siempre apuntar a un fuerte, completo e intensivo desarrollo del proceso de diseño, el PD,
para minimizar el esfuerzo y optimizar los resultados en el proceso constructivo y en la etapa posterior que viene luego de la puesta en servicio de la obra, que es el mantenimiento. ¿Qué características vamos a ver en el proceso constructivo tradicional racionalizado? En este proceso, in situ, vamos a realizar la utilización de encofrados racionalizados o vamos a emplear encofrados racionalizados. Estos encofrados se producen industrialmente, son de diversos materiales y tienen diferentes conformaciones. Recuerden que estamos hablando de construcción de elementos en hormigón. In situ, que vamos a realizar también en la utilización de hormigones especiales, los cuales van a ser producidos industrialmente, como son los hormigones elaborados, con la incorporación de agregados o aditivos que le confieren características particulares a la mezcla, como por ejemplo resistencia, fluidez, textura, color, etc. En el empleo de encofrados racionalizados vamos a utilizar aquellos que se conforman con diferentes materiales y diferentes formas, como pueden ser los que se elaboran con madera aglomerada y o laminada, con laminados melamínicos, con chapa de acero, chapa de aluminio, premoldeados de hormigón, de polipropileno, de plásticos reforzados con fibra de vidrio, de papel craft, aluminio, polietileno, cartón parafinado plastificado y otros mixtos y otras combinaciones. En esta imagen vemos algunos tipos de encofrados racionalizados. En el primer caso, paneles modulares para tabiques realizados con metal y combinación de láminas de madera, pueden ser todos en metal, encofrados para columnas, banquinas telescópicas y cómo es su puesta en obra. En estas imágenes, algunas corresponden en el encofrado para columnas, corresponden al Consejo Deliberante que estaba ubicado sobre la costanera norte del río Suquía, unas placas para tabiques encofrados que arman paneles modulares de tabiques en la obra frente a la cañada y el río. Y en el caso de la imagen, abajo, a la derecha, tenemos el armado de unos encofrados racionalizados para el moldeo de diferentes columnas, cuadradas, rectangulares, con los sistemas de fijación. Otro tipo de encofrados, decíamos que pueden ser elaborados en cartón parafinado o plastificado. Estos encofrados tienen la característica de ser desechados al cabo de varios usos, es decir, su vida útil es limitada por la conformación propia del material que lo constituye. En el caso de los encofrados para columnas, estos medios cilindros que se unen en una junta vertical y son modulados también en horizontal para determinar diferentes alturas,
de polipropileno tienen un uso un poco más prolongado. En todos los casos siempre hablamos del empleo de desmoldantes o desencofrantes, que son las sustancias que estaríamos incorporando a los moldes para facilitar el desmolde una vez realizado el fragüe. Otro sistemas de encofrados modulares para losa con elementos telescópicos combinados, metal y madera o todos metálicos, encofrados modulados también o modulares para losas, como son los casetones, casetones metálicos o casetones plásticos, o láminas de chapa, como en el caso de las imágenes a la derecha, que corresponden a, eh, a Ciudad de Buenos Aires en en la conformación de esas sinusoides, digamos, o ondulaciones continuas que conforman la losa de lo que era el Banco Ciudad en la provincia de Buenos Aires. Del arquitecto Norman Foster, en el barrio de Parque Patricios. Este tipo de encofrado, estas láminas de chapa que van copiando la forma de las vigas que vamos colocando sobre una determinada cimbra, permite ir obteniendo las formas determinadas en el proyecto. Otras imágenes donde se ve toda la estructura de ese encofrado. Otra obra que corresponde a lo que llamamos el tradicional racionalizado a través de la utilización de encofrados industrializados, modulados, y la incorporación de hormigones especiales es el Centro Cívico del Bicentenario en la ciudad de Córdoba, de Morini y GGMPU, que nos brindan la posibilidad de observar cómo esta estructura, que es una retícula de soporte estructural, que a la vez es la envolvente exterior de este edificio, esta retícula es el apoyo de las losas, y estos hormigones son producidos íntegramente en una planta fija, en una industria. Es un hormigón elaborado que llega a la obra y que constituyen lo que denominamos hormigones de alta resistencia o hormigones de alto desempeño, que, como les decía anteriormente, son hormigones que se constituyen con el agregado de fluidificantes que permiten reducir la cantidad de agua, pero mantienen la trabajabilidad y aseguran el moldeo en situaciones, digamos, especiales, como puede ser espesores reducidos y una gran cuantía de acero. Entonces, en este caso, estos hormigones especiales se denominan hormigones autocompactantes. Es un hormigón que se compacta por su propio peso, se cuela la mezcla, la cual fluye a través de la armadura y permite
deslizarse en todo el interior, ocupando todos los espacios y, aunque la armadura colocada sea bastante densa o lo suficientemente densa como requiere el cálculo, es posible que este hormigón se compacte y ocupe todo el espesor del molde. Esta obra que fue, digamos, construida con hormigones provistos por Orbiblock. Estos hormigones especiales tienen la característica de un riguroso control de calidad que se realiza en fábrica y tienen un control de transporte en cuanto a tiempo y en cuanto a consistencia de la mezcla, y también tienen un control de hormigonado o un control de puesta en obra y posteriormente un control de resistencia una vez que se ha moldeado a través de las probetas que se extraen y se ensayan en cada uno de los procesos de colado que se producen. Como vemos también en estas imágenes, esta retícula estructural era posible de ser conformada mediante la utilización de encofrados de poliestireno que luego se extraen y se desechan, y de este modo se pueden ir armando cada uno de los rombos que van resultando como vacío de este entramado de vigas y columnas. Estos encofrados tienen la característica de ser encofrados deslizantes. Se producía el moldeo de todo un nivel y a las horas se van subiendo estos encofrados o deslizando hacia los pisos superiores. Cuando no se guardan ciertas acciones de control o ciertos procedimientos que aseguren la calidad, o sea, si no tenemos determinados cuidados en el moldeo, en la colocación de las armaduras, en la verificación de los encofrados, en las consistencias de la mezcla, obtenemos algunos defectos o problemas derivados del incumplimiento de estos aspectos, como por ejemplo el deslizamiento de algún sector del molde y la generación de rebabas o salientes en el hormigón que luego tienen que ser removidas y tiene que ser reparado o corregido esos defectos mediante acciones posteriores al moldeo que tendrían la característica de una especie de maquillaje, porque es un elemento, digamos, sobrepuesto al molde original para ocultar los defectos de origen. ¿Qué recomendaciones tenemos para la puesta en obra de estos hormigones especiales? Recomendaciones, por supuesto, dadas por los fabricantes, y se recomienda que los encofrados deben ser estancos, es decir, sin la posibilidad de tener fisuras por las cuales se cuele el hormigón y nos dé como resultado las rebabas o salientes que veíamos en las imágenes anteriores. No debe haber falta de frecuencia entre camiones, es decir,
el hormigonado debe ser continuo, es decir, estar en el sitio una dotación de camiones, la cantidad que sea necesaria para el moldeo de toda la franja del nivel que se está realizando. Porque si no, se producen, sí, lo que se denomina las juntas frías, es decir, hormigones de diferentes edades o momentos que provocan fisuras no deseadas. Se puede realizar una vibración en el encofrado mediante vibradores de contacto si las condiciones de la estructura lo permiten. Es decir, el movimiento, no el vibrado del hormigón a través de introducir una aguja vibradora, sino el movimiento, pequeñas vibraciones externas al encofrado para mejorar la compactación de las mezclas. El tiempo de mezcla del mixer en planta mínimo debe ser de 20 minutos y resulta muy importante para homogeneizar esta mezcla que hablábamos. El hormigón entonces se prepara en la planta para lograr esa situación de extendido solicitado en el hormigonado de todo el nivel. El tiempo de viaje óptimo es 40 minutos, que es lo que dura, digamos, o se mantiene como en situación de recién elaborado, digamos, y apto para ser puesto en obra. Los otros procesos que hablábamos son los procesos constructivos industrializados. Y decíamos que se realizaban en planta fija o en fábrica y que podíamos producir en planta fija o en fábrica algunos elementos de la estructura, como por ejemplo placas para losas superiores o de entrepisos, la estructura horizontal de un nivel, vigas, columnas, placas portantes laterales que conformen tabiques, ya sean interiores o exteriores, de diversas dimensiones, formas y terminaciones. Algunas fábricas admiten la elaboración de elementos a pedido con medidas requeridas según proyecto, ajustando su producción, la producción estandarizada que tienen, la ajustan al proyecto. Las condicionantes, limitaciones y particularidades, ¿cuáles son? La construcción con elementos prefabricados o premoldeados son producidos industrialmente. ¿Y qué implican? Implica que tenemos que tener atención a qué? Al tamaño de las piezas, los elementos que se fabrican, ya sean placas, vigas o columnas, de acuerdo a sus dimensiones, requieren transporte. Y la disponibilidad de vehículo en el tamaño adecuado, las distancias que deben recorrer, la necesidad de acopio en el obrador, la necesidad de espacios y la necesidad de equipo para el montaje. Y por último, la relación que planteamos entre cada uno de estos elementos premoldeados, es decir, los vínculos y las uniones en seco o en húmedo o mixta. Estos aspectos o estas particularidades de piezas elaboradas en hormigón mediante un proceso constructivo industrializado es lo que hemos visto la semana pasada en la visita virtual a la fábrica Pretensa. Y aquí vemos algunos elementos. Tenemos en el molde para el encofrado de piezas premoldeadas en fábrica. Tenemos la armadura de algunos elementos como son vigas o columnas con sus cabezales. Tenemos placas y placas para techo y placas para tabiques. En esta otra imagen vemos la puesta
en obra de esas columnas con sus cabezales y vigas, placas de techo en el borde superior derecho, encofrados, elementos metálicos que son encofrados de vigas. Y en el borde inferior derecho tenemos el cargado de una pieza en su camión para transporte a obra. Como vemos y como veíamos en el caso de la fábrica Pretensa, y sucede algo similar en la fábrica Story y en algunas otras fábricas que no son de nuestro medio, pero que comercializan también premoldeados en hormigón, tenemos en estas imágenes algunas columnas, vigas y placas alivianadas para losas. En el detalle abajo están los insertos metálicos que se dejan en estas piezas para poder ser izadas y luego puestas in situ en su posición o lugar definitivo, conformando esa arquitectura. En este otro detalle vemos unas placas de envolvente, placas horizontales, texturadas. Vemos vigas que tienen una sección bastante importante que algunas de las empresas denominan vigas pi o vigas T o doble T, etc. Estos prefabricados en hormigón armado, en este caso un detalle de una columna en su encuentro con elementos que conforman la envolvente, es decir, paneles premoldeados con el alma de poliestireno expandido, armadura hacia el interior y hacia el exterior, que conforman la parte, digamos, de resistencia del panel, digamos, resistencia a su conformación como elemento premoldeado. El sistema de fijación, las guías metálicas que se dejan en la columna para luego colocar el vínculo con los elementos que van a soportar el panel. En este caso, el empleo de otro tipo de placas en un centro industrial en provincia de Buenos Aires, donde diferentes paneles tipificados con diferentes texturas, algunos son lisos, otros son rayados o le podríamos decir con salientes o nervios horizontales que nos dan una superficie rugosa, texturada, que permite una incidencia de luz diferente. Acá vemos la incorporación de algunos elementos esquineros o de uniones redondeados. Vemos placas que tienen la incorporación de carpintería como puertas ventanas, otros como ventanas más pequeñas, etc. Es decir, los diseños que cada uno de nosotros podamos proponer y considerar que estas fábricas que tienen instalada su producción posiblemente pueden elaborar paneles que cada uno de ustedes diseñe. El estudio del encuentro entre cada uno de esos elementos, la estructura, estas vigas
La estructura superior, estos paneles pi de techo, la envolvente, estos paneles con la cara exterior nervurada o texturada o rayada, la viga que ya lo mencionamos y la previsión o el encuentro con lo que es las instalaciones. El sistema de desagüe, los caños de extracción exterior a esta envolvente y a esta estructura, otra vista de alguna otra envolvente con la conformación de paneles de diferente forma, color, tamaño, es decir, diferentes tipos de paneles. El panel horizontal con abertura, el panel vertical con abertura, o la abertura vertical, la abertura horizontal, el panel pequeño, etc. Vigas, columnas, placas pretensadas y perforadas o alivianadas, y esto que comenzamos a ver, que recuerdan que comenzamos con lo que denominamos los tipos estructurales. Estos tipos estructurales que corresponden a diferentes obras que vamos realizando con modos constructivos no convencionales y que en esta etapa estamos desarrollando en nuestro ejercicio práctico, en nuestro trabajo práctico. Y así mencionábamos los tipos estructurales, los que denominamos lineales, es decir, la forma de transmisión de las cargas semejan o son conducidas a través de elementos que tienen formas de líneas, y así podemos hablar de que las cargas que son transmitidas desde los elementos superiores, sean placas de losas superiores o de losas de entrepiso, se transmiten a pórticos cuando los elementos que conforman el plano vertical resistente están sólidamente vinculados a aquellas partes que denominamos vigas y las columnas. Adintelados cuando las vigas están por, digamos, simplemente apoyadas en las columnas, y sus vínculos o uniones se realizarían a través de fijaciones en seco o articulaciones. Las secciones o costillas, donde tenemos una articulación o una intersección entre elementos más finos. Los tipos planos, donde los elementos de soporte horizontal, es decir, las losas o las placas que conforman, decíamos, la estructura superior y los entrepisos, están apoyados en elementos que ya no son vigas y columnas, sino que son planos, planos que pueden tener diferente conformación, verticales y horizontales. Pueden ser en una dirección o pueden ser planos en varias direcciones, conformando la totalidad del apoyo, y ahí estaríamos en presencia de lo que llamamos el tipo estructural volumétrico o las células tridimensionales, entendiendo que estos volúmenes no necesariamente son cuadrados o son regulares, pueden ser de diferentes formas. Pueden ser planos que no sean absolutamente paralelos,
y pueden ser rectangulares, de diferentes conformaciones. Los entramados, es decir, aquellos tipos estructurales que conformamos mediante elementos filares y placas. Y otra gran clasificación o otro gran tipo que podemos identificar donde mencionamos las estructuras de tipo tensadas, las estéreos, las geodésicas, las recíprocas, aquellas que por molde o por forma, por pliegue y otras especiales, como láminas, cáscaras, etc. Todo esto, si bien es mucho más amplio que lo que nosotros vamos a llegar a ver, en estos trabajos vamos a tratar de identificar claramente los más comunes, los más usados en nuestro medio, como son los lineales, los planos o los entramados y algunos especiales. Aquí vamos a ver algunos ejemplos como de estructuras especiales, como en este caso la ópera de Sydney, que es una resultante de la prefabricación o el premoldear cada una de estas vigas que tienen diferente forma, diferente dimensión y que van conformando estos gajos que van armando estas formas y que en el año 73 fueron realizándose cada una de estas piezas, colocándose estos encofrados de base para luego ir posicionando cada uno de los gajos y así poder ir materializando cada una de estas costillas o de estas formas. Similar a la ópera de Sydney es el templo del Loto, que es una estructura también moldeada con hormigón armado. Algunos elementos de esa estructura son prefabricados y está conformada por estos 27 pétalos que se agrupan en grupos de 3 y que cubren un círculo en planta y que van conformando cada una de las caras de esta arquitectura. Toda esa, digamos, el espacio interior es un único espacio que tiene aproximadamente 40 metros de altura y que va cubriendo, cubriéndose con todos estos arcos. Estas piezas combinadas, estas piezas premoldeadas, con partes que se han hormigonado in situ. En estas imágenes vemos el armado del encofrado para poder ir hormigonando alguno de los paños e ir vinculando algunos de los elementos premoldeados que iban conformando cada uno de estos pétalos y que ustedes lo pueden ver en detalle en alguna de esta información técnica que aparece en los distintos soportes en internet. En este caso, la iglesia de Richard Meyer, donde también obtenemos estas formas en hormigón mediante la utilización de algunos elementos premoldeados y otros del hormigonado in situ.
estas otras formas, toda esta trama, toda esta retícula conformada en hormigón, o alguno de estos edificios de la arquitecta Zaha Hadid, que también han sido elaborados con algunos elementos premoldeados en hormigón, como también la terminal portuaria de Salerno o el Centro de Estudios y Convenciones e Investigaciones del Petróleo, y todo lo que podamos desarrollar o ampliar lo realizaremos en el taller. Muchas gracias